Bueno, en esta oportunidad vamos a ver distribución normal. Una distribución de probabilidad normal es un ejemplo de una distribución de variable continua. Vieron que en el video 1 vimos lo que era una distribución de variable discreta y lo que era una distribución de variable continua. En el video 2 vimos la distribución binomial, que es un ejemplo de distribución de variable discreta que ya está estandarizado, o sea, usamos esa formulita. Ahora vamos a ver un ejemplo de distribución de variable continua que, por suerte, ya está estandarizada y todo el cálculo se puede hacer con calculadora gráfica, ¿sí? O con tablas que ya están hechas, ¿sí? Bien. La característica de la distribución normal es que tiene esta forma. Esta forma es la forma de la campana de Gauss. ¿Cuál es la característica de una campana de Gauss? Bueno, fíjense que básicamente es una curva que tiene un eje de simetría, ¿sí? O sea que en el medio está el valor más probable, o sea, la moda, el 50% de la probabilidad, o sea, la mediana, y también está el promedio. Es una función que tiene características propias, no solo con respecto a los parámetros, sino con respecto a las simetrías. Y después, este comportamiento acá es asintótico, ¿sí? Y se supone que depende del ejercicio, la extensión de esos valores, donde ya la probabilidad prácticamente es cero. Bien. Vamos a suponer un ejemplo para que ustedes se den cuenta que en la naturaleza hay muchas variables que ya tienen en su formato de distribución normal. Un ejemplo es la altura de los seres humanos. En este caso tomamos la altura de un grupo de varones. Si uno elige un gran número, puede hacer un histograma, ¿no? O sea, nosotros ya lo hemos visto en estadística, imagínense que tomamos 1000 chicos y le tomamos la altura, y entonces toda la información la ponemos en intervalos de clase. Bien, si ahora esos intervalos de clase los hago cada vez más chiquito, cuando yo quiera construir la curva de frecuencia, lo que me va a ir quedando en la medida que los intervalos son más chiquitos es justamente esta curva, ¿sí? Y esta curva es la curva que tiene esas características, ¿no? De tener un promedio en el medio, que es igual al valor que más se repite, y que es igual a la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque el 50% de la población está de este lado y el 50% de la población está del otro lado. Bien, entonces, este es un ejemplo claro. Si yo tuviera que trabajar la altura de las personas, yo sé que se comporta como una distribución normal. No es la única. Por ejemplo, una distribución normal se presenta cuando yo tengo una fábrica, una máquina que corta en determinada longitud. Supongamos que corta los 20 centímetros. Bueno, la mayoría de los cortes van a ser en 20 centímetros, pero habrá algunos que valen 19,8 y habrá otros que valen 20,2, y entre medio de eso, o sea, va a ir fluctuando. Pero lo que más se va a repetir, si está bien calibrada, van a ser los 20 centímetros. Entonces, insisto, es una distribución muy importante porque está en la naturaleza. En la biología la van a encontrar en muchos casos, muchas variables se comportan como una distribución normal, ¿sí? Por eso la importancia de este tipo de distribución. Bueno, ¿qué característica tiene esta distribución? Dijimos recién, el promedio, la mediana y la moda son iguales. Dicho de otras maneras, el promedio, el valor que más se repite, y el 50% de la población tiene, digamos, el valor del 50% es el mismo. El área bajo la curva es igual a 1. Eso ya lo habíamos dicho cuando tenemos una función de densidad de probabilidad, el área bajo la curva tiene que ser igual a 1. Y si yo quiero calcular la probabilidad que esté entre A y B, tengo que calcular el área bajo la curva entre A y B. Es decir, esta es una función que tiene una forma de campana de Gauss, en el centro está el valor esperado o promedio, el área se calcula como área bajo la curva, ¿sí? Y el tema acá es que ustedes piensen que si yo quiero calcular el área bajo la curva, primero tengo que construir la función y después tengo que saber algo de integrales para calcular el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, nuestro problema es que en realidad para cada ejercicio yo tengo una variable X que tiene un determinado promedio y una determinada desviación. Recién cuando hablábamos de la altura,
es una variable X, que es la altura, que el promedio es 170, y por ejemplo tengo una desviación estándar de 2. Después podemos hablar de una máquina de hacer tornillo, que en promedio son de 20 centímetros, y tiene una desviación estándar de 0,2, por ejemplo. Lo cierto es que para cada ejemplo yo tendría que generar la curva y calcular la integral. Eso significaría que yo tendría que tener mucho conocimiento de matemática para poder hacer estadística. La estadística le pertenece a todas las áreas de conocimiento, incluida obviamente las ciencias sociales. Entonces, no se necesita saber matemática para hacer cálculos de probabilidad. Se ha trabajado con esta distribución de tal manera que se la estandarizó. ¿Y cómo se hace la distribución estándar? Haciendo un cambio de variable. Es decir, yo parto de una variable X que tiene un promedio mu y una desviación estándar sigma, cambio la variable y digo, quiero que sea la variable Z. La variable Z se hace haciendo X menos X promedio sobre la desviación estándar. Ustedes ya saben qué pasa si a un conjunto de valores le saco el promedio y lo divido en la desviación estándar. Me queda una nueva distribución, cuya variable obviamente va a ser Z, que tiene la particularidad que tiene promedio 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Entonces, lo que se ha hecho es, sobre esta variable Z, están tabulados todos los valores de áreas bajo la curva. O, si no están tabulados, se pueden hacer con calculadora. ¿Sí? Entonces, yo no necesito trabajar con la variable X, puedo trabajar directamente con la variable Z y encontrar todos los valores de área a través, ya sea de una tabla, si usar una tabla, nosotros no vamos a usar una tabla porque para eso tenemos la calculadora gráfica, o a través de la calculadora gráfica. Y entonces no necesitamos ni generar la función, ni conocer sobre cálculo de integrales. Solamente necesitamos usar la calculadora gráfica, ¿sí? Bien, vamos a ver que hay como distintos tipos de problemas dentro de lo que es la distribución normal, ¿sí? El primer problema es que aprendamos a usar la calculadora gráfica. La calculadora gráfica la vamos a usar sobre la variable X, o sea, tiene hasta esa ventaja, no necesitamos pasarlo a Z. Nos alcanza con la variable X. Pero hay otro tipo de problemas, según los datos que tengamos, donde vamos a necesitar ese cambio de variable. Por eso lo damos acá y lo vamos a retomar después. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que calcular la probabilidad de que un varón mida menos de 1,70 m, sabiendo que la desviación estándar es 10. Esto matemáticamente significa que la probabilidad de que X sea menor o igual que 185. Observaciones. Si yo quiero que me den por reconocido un ejercicio, yo tengo que hacer el planteo, que en este caso es decir que X sea menor o igual que 185, que la probabilidad de que X sea menor o igual que 185, perdón. El diagrama, ¿sí? Mostrar el diagrama que quiero, sobre el cálculo que quiero hacer. En mi caso se trata de que el promedio es 170, el valor que yo quiero que sea menor que 185, o sea, quiero calcular toda esta área, ¿sí? Eso es en términos de X. En términos de X, ¿insisto? Mi promedio es 170, en este caso yo quiero calcular el área menor que 185. Yo acá hice dos ejes, fíjense, está el X y está Z, porque si yo hago para Z, ¿sí? También tendría el valor de Z que le corresponde. A 70, me quedé, acá hay un error, perdón chicos, esto no es 180 sino 170. Pido perdón, porque esto es 185 menos el promedio, dividido la desviación estándar, eso me da 1,5, ¿sí? Porque es 15 sobre 10, 1,5. Bien, entonces voy a tener que la probabilidad de que X sea menor que 185 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,5. Y desde el punto de vista gráfico, lo que tengo que hacer es marcar el eje Z sería 0 o 1,5, o sea, menor que 1,5, y si fuera en X, pongo el 170 y el 185 menor que 185. Una vez que hice este planteo y el diagrama, recién voy a la calculadora, porque resulta muy tentador ir directamente a la calculadora porque es muy sencillo, pero primero tenemos que dejar planteado el problema. Entonces vamos a la calculadora, en la calculadora vamos a ir a estadística, ¿sí? En estadística vamos a ir a distribución,
en vez de ir a la binomial, vamos a ir a la primera, que es normal. Dentro de estos tres vamos a trabajar solamente con estos dos iconos, ¿sí? Vamos a empezar con el del medio. El del medio nos pide que digamos cuál es el valor mínimo. En nuestro caso basta con que digamos, como está en X, vamos a decir que queremos desde 0 hasta 185. Acá yo tengo 0 de ida, 0 inicial y 0 final, por eso me da error, entonces rápidamente tengo que cambiar el límite superior para mí es 185, y entonces ahora sí me va a calcular la integral entre 0 y 185 de una desviación estándar, con una desviación estándar que vale 10, y un promedio que vale 170, ¿sí? Una vez que hago eso, aprieto el ejecutable, y me da directamente el valor de la probabilidad que está entre 0 y 185. Y en este caso, ese valor es 0.9332. Quiero hacer una aclaración, porque ¿cómo sé yo cuál es mi límite inferior? Bueno, en realidad yo no sé cuál es mi límite inferior, pero hay que tomar un criterio, ¿sí? Como estoy hablando de altura, poner un 0 está buenísimo porque no hay nadie que mida 0, me aseguro que entran todos dentro de la distribución. Pero normalmente el criterio es 5 veces la desviación estándar, es, digamos, el 100% de los valores está 5 veces la desviación estándar hacia la derecha o 5 veces la desviación estándar hacia la izquierda. En este caso la desviación estándar es 10. Quiere decir que 50 sería 5 veces la desviación estándar. Quiere decir que 170 menos 50, o sea, 120 a 220 está el 100% de la población. Entonces, ustedes cuando tengan que elegir un límite inferior o un límite superior, elíjanlo lo suficientemente grande como para que entren 5 veces las desviaciones estándar. Otras bibliografías dicen que con 4 veces las desviaciones estándar alcanza, yo tomo 5 porque me resulta más cómodo, ¿sí? Veamos un ejemplo más extendido. Tenemos un contenedor de azúcar que viene con bolsas de 50 kilos en promedio, con una desviación estándar de 1 kilo, se elige una bolsa al azar, calcule la siguiente probabilidad. Bueno, dice que pese menos de 52 kilos. Primero el planteo, eso quiere decir, probabilidad de que X sea menor o igual que 52. Siguiente, gráfico. En el gráfico tiene que estar la campana de Gauss, el promedio que es 50, quiero que sea menor que 52, yo lo hice todo el tiempo en Z y en X, ustedes lo pueden hacer en X porque la calculadora les da en X, o sea, todo el desarrollo en X. Después, vamos a ver cuando sea necesario el Z. Entonces, una vez que ya planteamos e hicimos el dibujo, vamos a la calculadora. La calculadora, en este caso, yo le voy a pedir que vaya, básicamente le puedo pedir desde 0 hasta 52, ¿sí? Entonces, vamos al medio, le pedimos límite inferior 0, límite superior 52, ya sabemos que la desviación estándar es 1 y que el promedio es 50. Entonces me da directamente el valor de la probabilidad, que es 0,9792. Fíjense que no hicimos cambio de variable ni nada, no hizo falta. Cuando no hace falta no lo hacemos, solo cuando sea necesario. Veamos esta otra opción, dice que pese más de 48 kilos. Planteo que X sea mayor o igual que 98 kilos, que 48 kilos. Hago el dibujo, el 48 ahora va a estar al lado de la izquierda, ¿sí? 48, el 50, y es el área que va desde acá, desde el 48 en adelante. Fíjense que si nos fijamos, digamos, hay 2 unidades con respecto al 50 hacia la izquierda y este es 2 unidades con respecto al 50, así que el área me debería dar lo mismo. Bueno, le pedimos a la calculadora entonces que calcule el área. Entonces vamos a estadística, distribución, normal. En el medio, ¿qué vamos a poner? Que el límite inferior sea 48 y que el límite superior, por ejemplo, le ponemos 100, ¿sí? Podríamos poner un valor menor, sí, podemos poner un valor menor, pero bueno, nos aseguramos con 100, no lo tenemos que hacer el cálculo nosotros, así que, insisto, no nos molesta. Bien, y una vez que tenemos esos datos, calculamos la probabilidad, y obviamente el valor de la probabilidad me da exactamente el mismo que antes, porque es la misma área, porque básicamente lo que me está calculando es el área bajo la curva. Entonces vemos este otro ejemplo, ¿sí? Que pese más de 51, el promedio va a ser que X sea mayor o igual que 51, el diagrama tiene que ser, fíjense, en este caso es de 51 para adelante. Algo que ya tenemos que saber es que esta área es menos de 0,5, porque si todo es 1,
La mitad es 0,5, y esto es menos que la mitad. Bien, a veces yo planteo ahí el dibujo, vamos a la calculadora, le decimos que calcule, distribución normal, vamos a elegir que el límite inferior sea 51, ¿sí? Y le vamos a dar como límite superior 100, y los otros dos datos son los mismos que antes, así que los ejecutamos y me da directamente el valor de probabilidad. Obviamente es un valor de probabilidad menor que 0,5. Tomemos este último aspecto que dice que pese entre 48 y 52, es el mejor de todos, porque ya directamente, acá hay un error en el signo, es menor o igual que 52, ya directamente me da el límite inferior y el límite superior, pero antes de eso tengo que hacer el dibujito. Entonces hago el dibujito y digo va entre 48 y 52. Y entonces voy a la calculadora, y esto va a ser más fácil todavía, porque me está dando entre qué y qué lo quiero calcular. 48 y 52. Bien, el resto es igual, así que calculo y me da 0,9545, ¿sí? Bien, fíjense que es muy sencillo el cálculo con la calculadora, siempre y cuando tengamos el promedio y la desviación estándar. Pero hay otro aspecto que normalmente queremos calcular nosotros, que tiene que ver con los percentiles de una distribución, ¿sí? ¿Qué eran los percentiles? ¿Se acuerdan? En este caso vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 es este que tiene el 25%, este 25%, acá, si el área bajo la curva es del 25%, ahí tengo ese valor, me va a dar el cuartil 1. Y el cuartil 3 es el que tiene el 75%, o también se llama el 25% más alejado, ¿no? Da lo mismo, puedo tomar el 0,75 o puedo tomar el 0,25 desde arriba. Nosotros como lo vamos a hacer, le llamamos LEF, vamos a hacer, para el cuartil 1 vamos a tomar un área del 0,25 y para el cuartil 3 vamos a tomar un área del 0,75, ¿sí? Bien, estos valores que están acá son valores de Z, que por ahora no les interesa, pero yo en todos los ejemplos quise mostrarle que los ejes son indistintamente X o Z. Hasta ahora no hemos necesitado usar de Z, pero es importante que sepan que a cada X le corresponde un Z. Bueno, particularmente al primer cuartil le corresponde un Z de menos 0,67 y al tercer cuartil un Z de 0,67. Y observen que Z toma valores negativos y toma valores positivos. Bueno, vemos un ejemplo concreto. Dice, deseamos conocer cuánto pesan como mínimo el 25% de las bolsas más pesadas. Estamos hablando de estas bolsas de azúcar, ¿sí? Necesitamos saber cuánto tiene que pesar una bolsa de azúcar para estar dentro del 25% superior, por lo que es lo mismo dentro del tercer cuartil, o lo que es lo mismo por encima del 75% del área, ¿sí? Bien, entonces esto lo escribimos, lo planteamos y decimos, quiero la probabilidad, quiero el valor de A, tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que A es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que el cuartil 3, cuya área es 0,75, es decir, lo que yo tengo acá es el valor del área, lo que no tengo es el valor de A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a recurrir a otra área de la calculadora, al otro icono de la calculadora, que tiene la particularidad que si yo le digo el área, le digo que tengo un área de 0,75, le digo cuál es mi promedio y cuál es mi desviación estándar, me va a decir cuál es ese valor que le corresponde acá. Es decir, si yo conozco la probabilidad, ella me va a decir cuál es el valor de la variable. Entonces venimos acá, de nuevo vamos a ir a distribución, de nuevo vamos a ir a normal, pero ahora en vez de usar el segundo cuadrante, vamos a usar el tercer icono. Siempre va a estar en left, porque vamos a medir desde la izquierda en adelante. El área, en vez de 0,25, le quiero que sea de 0,75, ¿sí? El promedio es 1, la desviación estándar es 1, el promedio es 50, y le pedimos que me dé el valor. Y me da directamente el valor de X. El valor de X es 50,6745, ¿sí? O sea, directamente obtengo el cuartil 3.
¿Qué pasa con el cuartil 1? Bueno, tengo que hacer exactamente el mismo movimiento, ¿sí? Pero ahora lo que tengo que plantear es que el área sea menor que 0,25. Entonces voy a ir a la calculadora, voy a usar el mismo icono, ¿sí? Dentro de distribución normal, voy a usar el icono de inversa, le voy a decir que el área que yo conozco es de 0,25, misma desviación y mismo promedio, y le voy a pedir que me diga cuánto vale X para esa área. Y me dice que X vale 40,32. Obviamente, fíjense que el valor de X para el cuartil 1 es menor que 50, claramente, porque si acá está 50, este valor tiene que ser menor que 50 y este otro tiene que ser mayor que 50. ¿Sí? Bien, o sea, que si yo tengo el área, rápidamente, si tengo el área y tengo la desviación estándar y el promedio, puedo calcular el valor de la variable. Bien, hasta ahora ustedes me dirán, ¿y Z? Bueno, hasta ahora Z no lo usamos para nada. Pero una vez que ya hemos aprendido cómo usar la calculadora gráfica para calcular la probabilidad y para calcular el valor de la variable conociendo la inversa, estamos en condiciones de hacer otro tipo de problema y último problema. Bueno, ahí me quedó esa, lo dejamos ahí, no importa. Dice, se sabe que una variable aleatoria X tiene una distribución normal de media 15 centímetros y que el 60% mide menos de 17 centímetros. Bueno, miren el problema que tenemos. El problema que tenemos es que si yo tuviera el promedio y la desviación estándar, me voy corriendo a la calculadora y hago los cálculos. Pero acá no tengo la desviación estándar, de hecho la tengo que calcular. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer un esquema de la información que me está brindando este problema. Este problema me dice que tengo una distribución normal, cuyo promedio es 15, y que cuando vale 17 centímetros la probabilidad es del 60%. Esa información la esquematizo. Pero ahora sí me voy a obligar a que esté la variable X y la variable Z. Para X igual al promedio, la variable Z vale 0. Pero para X igual a 17, yo tendría que hacer este cambio de variable, ¿sí? El tema es que no conozco el sigma. Pero justamente voy a usar esta ecuación y esta otra ecuación, o este otro concepto, para justamente encontrar el valor de sigma. Es decir, yo sé que la probabilidad de que X sea menor o igual que 17 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que A, ¿verdad? Y conozco el área. Entonces, voy a ir a la calculadora, a la parte de función inversa, ¿sí? a donde tengo el área, voy a poner un área de 0,5, pero voy a usar la variable z. ¿Qué quiere decir? Le voy a decir que la desviación estándar vale 1 y que el promedio vale 0. Cuando yo le diga eso, voy a encontrar el valor de A, este valor de A. Cuando yo tenga este valor de A, voy a poder hacer este cambio de variable y despejar de acá sigma. Entonces, básicamente voy a ir a la calculadora y le voy a decir que conozco que el área es del 60%, así que ahí en normal, voy a la inversa, le digo que el área es del 60%, asegúrense que arriba diga left, ¿sí? Le voy a decir que mi distribución es tal que la desviación estándar vale 1 y el promedio vale 0. O sea, estoy en la desviación estándar normalizada o estandarizada. Y me dice que X, mentira, no es X, es Z es igual a 0,25. ¿Por qué es Z? Porque es la que tiene la desviación estándar 1 y el promedio 0. Entonces, una vez que yo tengo este valor de Z, voy a reemplazarla en esta ecuación, ¿sí? Y entonces me va a quedar que Z, que es 0,2533, es igual a X, que era 17, menos 15, que es el promedio, dividido sigma. A partir de acá voy a calcular el valor de sigma. Y entonces sigma me da que es igual a 7,98, ¿sí? ¿Vieron cómo acá necesité usar el concepto de Z para poder encontrar la desviación estándar? Una vez que tengo la desviación estándar, ya está, porque si tengo el promedio y la desviación estándar, cualquier cálculo ya se hace directamente en términos de X. Entonces, el segundo punto que me dice cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 17,
tengo que ir a la calculadora, ¿sí? Tomar el límite inferior, puedo tomarlo como 0, ¿sí? Vamos a ir directamente acá. Vamos a tomar que el límite inferior es 0 y el límite superior es 17. Y vamos a volver a nuestro problema que dice que la desviación estándar es 7,89, o sea, ya no estamos con la estandarizada, es 7,89, y el promedio es 15. Listo. Calcula y nos da el resultado, 0,5714. Porque claramente, una vez que uno tiene el promedio y la desviación estándar, el cálculo de probabilidad es un cálculo muy sencillo con la calculadora gráfica. Bueno, con esto damos por terminado este tema y les dejo las actividades y nos vemos en el próximo Zoom.